Hola, buenas tardes. Soy María Moya, soy psicóloga y soy coach personal. Y hoy os vengo a hablar de la inteligencia emocional y de sus diferentes competencias y habilidades, así también como hablar de qué entendemos por una emoción y cuáles son las emociones básicas. También informaros de las funciones que cumplen cada una de estas emociones y poder empezar un poco a identificar qué estados emocionales predominan más en cada uno de nosotros y poder hacer un poco de ese primer trabajo emocional y de aproximación a nuestro mundo emocional. En primer lugar, decir qué entendemos por inteligencia emocional. La inteligencia emocional es considerada como esa habilidad para identificar y comprender nuestras emociones y también la de los demás, así como el poder utilizar estas emociones para facilitar el razonamiento, es decir, una vez las identificamos, las comprendemos y las manejamos, las regulamos, podemos utilizarlas también para facilitar los procesos de razonamiento, de toma de decisiones, de resolución de conflictos y también cómo nosotros respondemos en nuestro día a día. Para diversos autores como Goleman, esta inteligencia emocional consta de 5 habilidades o capacidades que están divididas en 2 planos, uno más a nivel individual, intrapersonal, y otros que se llevan a cabo en la interacción social, en las relaciones, ¿no? A nivel individual hablaríamos en primer lugar del autoconocimiento, es decir, a través de nuestras emociones, de identificar y comprender nuestras emociones, así también como identificar de qué manera nosotros respondemos ante esas emociones, podemos conocer mucho sobre nosotros mismos, ¿no? También ver de qué manera, qué diferentes situaciones desencadenan diferentes estados emocionales, diferentes emociones. Podemos conocernos a través de esta aproximación a estas emociones. Por otro lado estaría la autorregulación, la autogestión, que sería el manejar esas emociones de una manera no impulsiva, es decir, no reaccionando, sino identificándolas primero y sabiéndolas manejar, ¿no? Una vez identificamos también qué información nos están dando estas emociones. Y por otro lado estaría la automotivación, es decir, utilizar estas emociones para conseguir nuestros objetivos y nuestras metas. A veces ante esos procesos que nosotros vivimos pueden aparecer obstáculos, tanto a nivel externo como interno, y utilizar nuestras emociones para encontrar esa motivación y seguir en ese proceso y enfocarnos hacia nuestras metas, pues nos hace conseguir al fin y al cabo esa capacidad de logro y de superación personal. Por otro lado, las competencias interpersonales se ponen en funcionamiento en la interacción. Y por un lado estaría la empatía, es decir, ponernos en el lugar de los otros, de la otra persona, el comprender sus emociones y sus estados emocionales, ponernos en su lugar, el saber acompañar también a esa persona y comprenderla. Y por otro lado estaría la gestión de las relaciones. Aquí entraría todo lo que conocemos como las habilidades sociales, tanto de comunicación, de resolución de conflictos, de escucha, de preguntar a la otra persona, de comunicación asertiva, y etcétera, ¿no? Diferentes capacidades que nos hacen pues, manejar estas relaciones. Ahora bien, ¿qué entendemos por una emoción? Todos parece que sabemos que es una emoción hasta que nos toca definirla, ¿no? Pues una emoción la palabra emoción viene del latín emotion, que quiere decir energía que nos impulsa para el movimiento. Es una respuesta fisiológica de nuestro organismo totalmente natural e innata, que nos predispone para la adaptación al medio, ¿vale? Es una respuesta que aparece ante un estímulo, que puede ser tanto externo de nuestro medio como interno, es decir, nosotros a través de nuestros pensamientos también podemos inducir esta respuesta, ¿no? El pensamiento va unido también a esa emoción. Entonces, las emociones son totalmente necesarias, no hay emociones ni negativas ni positivas, simplemente nos están dando información, ¿vale? ¿Cuáles son estas emociones básicas? Pues hablamos principalmente de 6 emociones, que son la tristeza, la alegría, el miedo, el enfado o la ira, el asco y la sorpresa.
Todas estas emociones cumplen una serie de funciones, tanto a nivel adaptativo como a nivel social y motivacional, que nos hacen responder ante esas necesidades que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Y muchas veces no somos capaces o no nos hemos parado a identificar cuál es esa información que nos está dando. La tristeza es la emoción de la pérdida. Aparece ante una situación de pérdida, ya sea de una relación, una persona que era importante para nosotros, un objetivo, una ilusión, un proyecto. Y su función, al fin y al cabo, es reducir nuestra energía. Nuestra energía se ve muy reducida y nos invita a la introspección, a que nos paremos, a que nos sentemos a escucharnos, a integrar esa pérdida, ¿no? Y también la función social que cumple es la de buscar apoyo, buscar y generar empatía de los demás. Por otro lado, la alegría, ¿no? Esa emoción de la alegría cumple una función social adaptativa. Somos seres sociables y busca el reforzamiento de ciertas conductas. Él busca la aprobación, la aceptación dentro del grupo y busca la sensación de situaciones agradables y positivas. Por otro lado, el enfado y la ira es la emoción de marcar límites, de respetar nuestro espacio personal. Se activa cuando sentimos que algo o alguien está sobrepasando nuestros límites personales. Es una emoción que está enfocada, que nos está dando la información de que necesitamos protegernos ante algo o alguien, ¿no? Entonces también aparece con esa función nos activa a nivel energético y nos hace también eso, el expresar, ya sea bien por enfado o como ese marcar límites, el establecer una distancia, ¿no?, entre yo y la persona o lo que me está invadiendo, o que estoy percibiendo que me está invadiendo ese espacio personal. Por otro lado, el miedo es una emoción que nos protege, ¿no? Como instintivamente nos protege ante lo que consideramos peligroso para nuestra salud, para nuestra integridad física. Lo que ocurre es que a lo largo de toda nuestra evolución como especie, este miedo ha evolucionado también, ¿no? Antes a lo mejor teníamos miedo de un potencial peligro entrara en nuestra cueva, un oso o un león entrara en nuestra cueva y nos activaba para huir o para atacar en función de cómo nosotros nos percibíamos, si presentábamos recursos para afrontar ese peligro. Y ahora a lo mejor lo que nos da miedo es una entrevista de trabajo, una conversación pendiente. Nuestro cuerpo, nuestro organismo reacciona de la misma manera, como la sensación al fin y al cabo parece como si fuéramos a morir, literalmente, ¿no? Nuestro organismo no identifica si ese peligro es real o es más bien algo construido psicológicamente a través también de nuestra experiencia. Miedo al dolor emocional, miedo al rechazo, miedo al abandono. Nuestro cuerpo reacciona de la misma manera. Por eso también es importante identificarlo. Y el miedo al fin y al cabo desaparece cuando lo enfrentamos, cuando lo afrontamos, porque es más ese mecanismo de defensa mental. El asco, por otro lado, es la emoción también dirigida hacia la supervivencia. Nos evita comer sustancias o el exponernos ante situaciones que pueden ser perjudiciales para nosotros, ¿no?, para nuestro organismo. De hecho, la consecuencia fisiológica es producir el vómito o ese rechazo, ¿no? Nos protege. ¿Qué ocurre? Con el asco también es una emoción que también ha sido sometida a cambios y se ha sometido a evoluciones que a veces también a nivel social hemos asociado ese asco a ciertos, por ejemplo, organismos como insectos y demás, también porque lo asociamos a eso, a algo putrefacto, a algo que puede ser perjudicial a nivel orgánico, ¿no? El asco también cumple una función social, es decir, nos refuerza y nos orienta hacia conductas que son, por ejemplo, son deseables socialmente, como lo que es la higiene o el mantener ciertos hábitos saludables, ¿no? A nivel social está bien reconocido y lo que nos hace es eso, es reforzar conductas que están bien vistas en nuestro sistema moral, ¿no? Y por último, la emoción de la sorpresa es una emoción que lo que hace es activarnos a nivel de atención, hace que aumente nuestra capacidad de atención
y es una emoción que después puede derivar en otras, como es el miedo o como es el enfado, según también cómo percibamos ese estímulo. O también si es alegría, por ejemplo, si es una sorpresa agradable, ¿no? Pero al fin y al cabo, la función de la sorpresa es activarnos, es como nos activa para poder después emitir una respuesta ante ese estímulo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hemos indagado y nos paramos a experimentarnos y a experimentar todas estas emociones, empiezan a desarrollarse ciertas habilidades, que de hecho el objetivo de la inteligencia emocional es ese, es el de que podamos empezar a emitir toma de decisiones y que podamos empezar a actuar de una manera diferente frente a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos experimentando. Si no nos hemos parado a escucharnos y no nos hemos parado a ver qué es lo que nos quieren decir estas emociones, actuamos de una manera muy irracional, ¿no? Como muy impulsiva, a veces de manera automática. No somos conscientes de por qué a lo mejor algunas situaciones nos enfadan o nos activan ciertos puntos y no somos conscientes de las decisiones que estamos tomando, ni al fin y al cabo no tenemos como las riendas de nuestra vida, estamos actuando por impulsos o reaccionando ante lo que sucede a nuestro alrededor o estamos reaccionando a lo que otras personas están haciendo en nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿quién está teniendo al fin y al cabo las riendas y el liderazgo de tu vida, ¿no? Como si vamos viviendo por impulso, al final vamos como por detrás, ¿no? No estamos siendo los dueños de nuestra vida. Y el objetivo del desarrollo de inteligencia emocional es ese, es poder empezar a generar una conciencia de nosotros mismos para poder tomar decisiones de manera consciente, de manera decidida, ¿no? Como el dejar de ser reactivos para empezar a ser más proactivos, de tomar decisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Supongo que os sonará esa expresión de cerebro racional y cerebro emocional, ¿no? En nuestro cerebro hay diferentes estructuras que se encargan, una de generar esas emociones, que sería la parte más primitiva, más instintiva, y otras estructuras que se encargan de la toma de decisiones. Con el desarrollo de la inteligencia emocional, lo que se establecen son unos puentes, unas conexiones entre estas estructuras, de manera que una vez se activan estas emociones, podemos identificarlas, comprender qué nos quieren decir y tomar decisiones. Esto es un proceso. ¿Por qué? Porque no somos educados en esta inteligencia emocional, ¿no? Ahora sí que se está empezando a hablar mucho más de ello, en los colegios se está empezando a dar espacio para que los niños y las niñas puedan empezar a conocerse, a manejar estas emociones y a no huir de ellas, ¿no? Pero por eso ya digo que es necesario que nos paremos ya como seres adultos y que podamos empezar a darnos ese espacio, ¿no? A nosotros mismos para poder tomar esas decisiones. ¿Qué ocurre? Imaginaros que a mí siempre me han hecho como negar mi tristeza o me han enseñado que la tristeza es algo negativo o que tengo que evitar a toda costa. Pues cuando me sienta triste, al fin y al cabo, lo que voy a hacer va a ser enmascararlo, a lo mejor salgo a consumir bebidas o paso la tarde en Instagram, en redes sociales o con mis amigos. Y al final eso se va ahí como acumulando, ¿no? No le estoy dando espacio a esa emoción y ante situaciones que me generan esa tristeza, lo que hago es reaccionar incluso de manera más descontrolada, ¿no? Y con la ira pasa lo mismo. Imaginaros que o he perdido mi trabajo o estoy constantemente dejando que mi jefe pues me dirija mi vida, ¿no? Y ante él pues estoy complaciendo, no me estoy enfrentando, no estoy expresándole que no estoy de acuerdo, pero sin embargo cuando llego a casa pues lo pago con mi familia, con mi pareja, con mis padres, ¿no? Al fin y al cabo es como una manera también de no dar espacio cuando tengo que darle espacio a esa emoción y expresarla, y al final lo que hacemos es explotar o que nos salta, ¿no? De alguna u otra manera. Incluso en el peor de los casos, estas emociones que no expresamos, a las que no le estamos dando espacio, pueden desencadenar incluso en enfermedades psicosomáticas o a la larga desencadenar cáncer, problemas de riñones, problemas gastrointestinales, y son al fin y al cabo esas emociones a las que no nos hemos parado a escuchar.
Por eso también es necesario que empecemos ese proceso de estar con nosotros mismos, de darnos espacio, de escucharnos, de esto que tantas veces se ha dicho, ¿no? De pararnos, de reflexionar. Esto al principio cuesta un poco porque es cambiar esa rutina que hemos tenido hasta ahora, esos hábitos y ese automático, y es como cuando empezamos y aprendemos a conducir, ¿no? Al principio nos cuesta un poco, pero es un proceso que se va agilizando y que vamos puliendo a medida que vamos desarrollando y afrontando estas situaciones. Bueno, pues espero que con esta primera aproximación a la inteligencia emocional os haya despertado alguna curiosidad que os pueda servir también para empezar a veros de esa manera, empezar a pararos y escucharos, y que de alguna manera podáis empezar a aplicar también estos conocimientos en vuestro día a día, que os sirva también para empezar a construir una relación más sana con vosotros mismos. Y espero que os haya sido de utilidad esta información y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.